Queremos simplificar las siguientes expresiones. Primero tenemos x al tercero, y al sexto elevado a la potencia de 5 negativos. Para comenzar a simplificar, primero aplicaremos la propiedad de potencia de los exponentes, que se muestra aquí. A elevado a la potencia de m, elevado a la potencia de n, es igual a elevado a la potencia de m veces n, lo que significa que cuando tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. Entonces, x al tercero, y al sexto, elevado a la potencia de 5 negativos es igual a x elevado a la potencia de 5 negativos. Y elevado al poder de 6 veces negativo 5. Entonces, esto es igual a x elevado al poder del negativo 15, y elevado al poder del negativo 30. Sin embargo, necesitamos expresar la expresión simplificada usando solo exponentes positivos, así que ahora aplicaremos la propiedad de exponente negativo que se muestra aquí. A al poder de m negativo, es igual a 1 sobre a elevado al poder de m positivo. Una forma de ayudar a recordar esta regla es escribir a en la m negativa como una fracción con un denominador de 1. Desde aquí, si movemos a la m negativa hacia abajo al denominador o a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Entonces, aplicando la propiedad del exponente a x al 15 negativo, y al 30 negativo, primero escribamos esto como una fracción con un denominador de 1. Y ahora, si escribimos esto con ambas bases en el denominador, esta vez los exponentes cambiarán. Entonces esto es igual a 1 sobre x elevado al poder del positivo 15. Y elevado al poder del positivo 30. Mirando la siguiente expresión, observe cómo elevamos esta fracción al poder de 5 negativos. Primero simplifiquemos la fracción antes de elevarla al poder de 5 negativos. Mirando la fracción, observe cómo tenemos dos cocientes aquí. Tenemos a los 5 negativos dividido por a los 2 negativos, y b a los 2 negativos dividido por b a los 5 negativos. Entonces, porque estamos dividiendo y las bases son las mismas, aplicaremos la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí. A la m dividida por a la n es igual a elevado a la potencia de m menos n. Entonces, al dividir, y las bases son las mismas, restamos los exponentes, y siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces dentro de los paréntesis aquí, a los 5 negativos dividido por a los 2 negativos es igual a elevado a la potencia de 5 negativos menos 2 negativos, y b a los 2 negativos dividido por b a los 5 negativos. Es igual a b elevado a la potencia de 2 negativos menos 5 negativos, sin embargo, esto todavía se eleva a la potencia de 5 negativos. Así que aquí tenemos a elevado a la potencia de 5 negativos menos 2 negativos es igual a 5 negativos más 2, que es 3 negativos. Y tenemos a b elevado al poder de 2 negativos menos 5 negativos, que es igual a 2 negativos más 5, que es igual a 3. Y de nuevo todo esto elevado al poder de los 5 negativos. Entonces ahora aplicamos la propiedad de potencia de los exponentes porque tenemos poderes elevados a poderes. Ahora multiplicamos los exponentes. Entonces, esto es igual a elevado al poder de negativo 3 veces negativo 5, b elevado al poder de 3 veces negativo 5. Entonces tenemos a elevado al poder del 15 positivo, b elevado al poder del 15 negativo. Observe cómo la A tiene un exponente positivo pero la B no, por lo que, como fracción, tendría un denominador de 1. Y a partir de aquí, si movemos la base de b al denominador cambiará el signo del exponente. Entonces, la al 15 permanece en el numerador, y el denominador sería b elevado a la potencia del 15 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.